Amantísimo Dios y Padre, te alabamos en este día. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Venimos a adorarte, Señor, venimos a glorificarte. Pero también venimos, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir tus instrucciones, tus enseñanzas. Padre, yo te ruego que seas tú guiándonos en este estudio, que sea tu Santo Espíritu iluminando mi entendimiento, colocando tus palabras en mi boca, Señor, y que seas tú iluminando también el entendimiento y los corazones de mis hermanos. Que esta enseñanza sea para bien de todos nosotros, Señor, que cumpla el objetivo para el cual tú la mandas y que a través de ella podamos crecer más espiritualmente y semejarnos cada día más a nuestro amado Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, hoy me corresponde la clase número 7, que tiene que ver con el estudio que estamos haciendo de Gálatas. Y el título de esta lección se llama Hijos y Herederos. Habíamos estado hablando sobre que Pablo hace una defensa de la fe, y en los capítulos 3 y 4, Pablo continúa con la defensa del Evangelio contra los judaizantes, presentando a los creyentes de Galacia varios argumentos con los cuales logra demostrar que la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la sola fe en el Hijo de Dios, en el Salvador. El clima de esta diserción llega en el capítulo 4, donde Pablo enfatiza y amplía lo que dice en Gálatas 3:26. Yo les pido por favor que si tienen sus Biblias allí, estemos pendientes en el libro de Gálatas. Vamos a estar tratando todo el capítulo 3 en resumen y vamos a ver el capítulo 4 del 1 al 7. Entonces, en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El clímax de la enseñanza de Pablo, de su defensa, está allí, en que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por ende al creer en Cristo somos hijos de Dios, solamente por la fe de creer en Cristo, sin añadirle obras a la fe. Es hacia este clímax o cima hacia donde Dios a través de Pablo quiere llevar a los Gálatas. Pablo quiere llevar a los Gálatas a través de estos argumentos y también a nosotros hoy en esta clase. La mayor expresión de Dios para con los hombres ha sido y será lo que el Padre dice en Juan 3:16. ¿Alguien me puede recordar qué dice Juan 3:16? Amén. Ok. Entonces es la máxima expresión de amor que haya habido aquí en este planeta. El amor de Dios demostrado a través de la entrega del Hijo de Dios por nuestros pecados para salvación. Ya que la palabra dice que éramos enemigos de Dios. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Colosenses 1:22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, lo que imaginábamos. Y de acuerdo a lo que imaginamos, actuamos, ¿verdad? Entonces, si pensamos mal, actuamos mal. Éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Romanos 5:10 vuelve y nos asevera lo mismo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios, a pesar de la enemistad, Él nos ha reconciliado a través de Cristo. Y no solamente nos ha perdonado y limpiado y reconciliado, sino que nos ha agregado a su familia, a ser parte, a ser hijos adoptivos. Entonces, la mejor bendición que Dios nos ha dado es darnos a Cristo y habernos aceptado como parte de su familia. Pero ahora Dios nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha reconciliado, santificado, y lo más maravilloso es que nos ha hecho parte de su familia, sus hijos, y además herederos y coherederos con Cristo de un reino eterno
¿No es esta la mejor noticia para los que creen en el Salvador? ¿Es la mejor noticia que podemos recibir? ¿Que somos hijos? No somos esclavos, sino que somos hijos. Somos herederos, coherederos con Cristo. Es la más maravillosa de todas las noticias. No somos personas que Dios nos ha olvidado, que nos ha desamparado, sino que nos ha adoptado, que nos cuida, que nos protege, porque Él nos ha reconciliado con Él a través de creer en el Salvador que Él envió. Pues a esta buena noticia es que a través de los varios argumentos Pablo quiere llevar a los creyentes de Galacia cuando dice en Gálatas 4, del 4 a 7. ¿Qué dice Gálatas 4, del 4 al 7? Vamos a ir mirando la Biblia, a ver qué nos dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahí está la gran bendición que Dios nos ha dado, adoptarnos como hijo. Ahora vamos a ver cuáles son los razonamientos que presenta Pablo en contra de los judaizantes que perturbaban a la iglesia de Galacia, con sus afirmaciones de que era necesario que los gentiles, además de creer en Cristo, se sujetaran a los preceptos de la ley de Moisés. Vamos a ver los argumentos. Tengo aquí 4 argumentos. Vamos a empezar con el primero, que lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Gálatas. Y Pablo empieza allí en su argumento hablando de la experiencia personal de los Gálatas con Cristo. Porque es que la experiencia que nosotros tenemos cristianos es la mejor evidencia de cómo Dios opera en cada cristiano. ¿Qué hizo Pablo? Miremos allí. Miramos, vamos a mirar del 3 del 1 al 5. ¿Qué hizo Pablo? Dice que Pablo había predicado a Cristo crucificado. ¿Sí? Él no había predicado la obediencia a la ley. Ellos creyeron este mensaje y eso cambió la vida de ellos, así como ha cambiado la de nosotros. Amén. ¿Qué había hecho Dios? A través del mensaje, ellos habían recibido el Espíritu, que es la evidencia de la salvación. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, el tal no es de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recibieron el Espíritu? Por el oír con fe y al creer a la palabra de Dios. No por obedecer ninguna ley. Los ministros en la iglesia de Galacia, mediante los dones del Espíritu, estaban haciendo cosas maravillosas, obras que no serían posibles por medio de la ley. Habían sufrido voluntariamente, ¿sí?, el desprecio, la persecución, incluso el despojo de sus propiedades. En esa época perseguían al cristianismo y habían sufrido voluntariamente por la fe. Sin duda, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que cambió su vida y la de ellos, era el verdadero mensaje. Regresar a la ley, después de todo lo que el Espíritu había hecho por ellos, era actuar como necios. Por eso les dice necios. Sin duda, el evangelio que Pablo predicaba, que cambió su vida, era el verdadero evangelio. Entonces, no era por las obras de la ley. Regresar a la ley es necedad. Perdón. Los cristianos de hoy necesitan la verdad de este versículo 3. Porque muchos piensan que el mismo Espíritu que los salvó no puede guardarlos, a ayudarlos para vivir la vida en Cristo. Pensamos que el Espíritu Santo nos ayuda únicamente en el inicio de la salvación. Tienen la idea de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que la vida cristiana depende de nuestro propio esfuerzo. ¿Verdad? ¿Cuántos nos enseñaron en muchas iglesias que Dios nos salva, pero que nosotros seguimos nuestra vida a base de nuestro esfuerzo? Es más, que incluso podemos perder la salvación. ¿No nos habían enseñado eso antes? Que es nuestro esfuerzo y por eso tenemos que hacer esto y hacer aquello, ir a aquello y hacer aquello y hacer esto y que reunión y que no sé qué y que sí cuando. Esas son obras que se le agregan a
a la gracia de Dios. Entonces la salvación, de principio a fin, es del Señor. Ese es el primer argumento. El argumento número 2 lo encontramos en los versículos 6 al 14. En esta sección, Pablo apela a la fuerza del Antiguo Testamento. Él está enfrentando a los judaizantes. Y entonces apela al Antiguo Testamento, que eran las escrituras que existían en el Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo Testamento escrito aún. Exponiendo 6 textos del mismo libro, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué expone esos textos? A ver, ¿cuáles serían las razones por las que Pablo, para defender el mensaje del Evangelio, va a la Biblia? Por una razón, por 2 razones. Pablo quería que los judaizantes y los gálatas vieran que su Evangelio, el que él predicaba, era basado en el Antiguo Testamento. Pablo no estaba inventando nada. Pablo estaba hablando de lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, los judaizantes ellos también usaban el Antiguo Testamento para imponer la ley, basados en la ley de Moisés. Ellos decían, hay que circuncidarse, hay que guardar las fiestas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, fuera de creer en Cristo para poder ser salvos. Entonces los judaizantes usaban el Antiguo Testamento en sus argumentos para cambiar, para dañar el verdadero evangelio. Pablo también usó el Antiguo Testamento para demostrarles que estaban errados en un error. ¿Cuáles son las citas? Vamos a mirar las citas que Pablo usa y están allí en Gálatas, los versículos 6 y 7, que citan a Génesis 15:6. Y yo voy a leer que dice 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham, ¿no? Los judaizantes apuntaban a Abraham. Decían, vea, él fue circuncidado, ustedes tienen que ser circuncidados. Y Abraham era el padre de los judíos. Ellos acudían a eso como un ejemplo. Y Pablo hace lo mismo. ¿Cómo fue salvo Abraham? Dice, por la fe. Y todos los que confían en Cristo son hijos de Abraham, el padre de los creyentes. En Romanos 4, del 1 al 8, encontramos una apelación a este argumento. Otro versículo al que apela Pablo es Génesis 12:3, que está en el versículo 8-9 de Gálatas 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios prometió bendecir a los gentiles a través de Abraham. Lo que quiere decir que judíos y gentiles son salvos exactamente de la misma manera. Desde luego, el evangelio que Abraham creyó no fue el pleno evangelio de la gracia de Dios que predicamos hoy. Cristo no haya llegado, no se haya cumplido la promesa. Incluso los apóstoles no comprendieron a plenitud el significado de la muerte de Cristo. Es más, ellos no creían que él iba a morir, sino hasta que se les explicó. El evangelio que Abraham creyó fue las buenas nuevas de que Dios le bendeciría y le daría una nación, y le haría una nación poderosa. Levantaría una nación poderosa y que sería bendecido. Abraham creyó a la promesa, él creyó en Dios y esta fe le fue contada por justicia. Otro versículo al que apela Pablo es, que lo encontramos en el versículo 10, es Deuteronomio 27-26, que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ustedes quieren ser salvos por las obras de la ley, pero la ley no salva. Maldice, les dice Pablo, les demuestra que el que no cumple todas las obras, lo que manda la ley, es una persona maldecida por Dios. En el versículo 11 encontramos la cita de Habacuc 2:4 que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo es tan importante que aparece en 3 partes de la Biblia.
en Gálatas, en Romanos y en Hebreos. Hace énfasis en la sola fe. El justo por la fe vivirá. Es muy rico este versículo. Dios lo escribió 3 veces en los comentarios en la Biblia. Ahora, el otro versículo al que apela Pablo es Levítico 18:5, que lo encontramos en Gálatas 3:12. ¿Y qué dice? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y eso, al hacer los estatutos y las ordenanzas, guardarlos para el hombre, ¿es posible? ¿Es posible guardar la ley? El hombre no puede guardar la ley. Hay una vasta diferencia entre hacer y creer. Una cosa es usted hacer una cosa y otra cosa es creer. ¿Verdad que sí? El hacer es más difícil que el creer, pero el creer es imposible para el ser humano normal, porque el creer es un don de Dios. Amén. La fe es un don de Dios. Entonces, es una diferencia entre hacer cosas y creer, porque no se puede creer si no le es dado por el Espíritu Santo, el don de la fe. Nadie jamás fue salvo por la ley, porque nadie nunca puede obedecer completamente la ley de Dios. Ninguno puede obedecer la ley de Dios. Y otro versículo, el último versículo al que apela Pablo está en los versículos 13 y 14 de Gálatas, y dice, Deuteronomio 21:23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La ley nos pone bajo maldición, ¿cierto? Maldito todo aquel que no cumple todos los mandamientos de la ley. Pero Cristo murió para quitar la maldición. Murió en el madero. Eso lo dice Pedro. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cumpliendo así la palabra dada en Deuteronomio. Jesús cumplió toda la ley, vivió una vida perfecta y nos la imputó a los creyentes, a los Gálatas, a nosotros también. Debido a que ha llevado nuestra maldición sobre sí mismo, somos libres para vivir en él. La bendición que Dios prometió a Abraham está ahora al alcance de los gentiles, de todos los creyentes y de los judíos que se han convertido al Evangelio. Ahora, el tercer argumento es el argumento lógico. Por supuesto, todos los argumentos que Pablo expone en la defensa del Evangelio son lógicos. ¿Ya? Él era un tipo muy preparado, criado a los pies de Gamaliel. Él sabía retórica. Él conocía profundamente la Biblia y podía argumentar incluso con los filósofos en Atenas. Pero el argumento particular aquí depende del razonamiento al comparar la ley con un contrato humano. Eso está en los versículos 15 al 29. Dice, cuando dos personas hacen un contrato es ilegal que una tercera intervenga y lo cambie o lo cancele, ¿verdad? Cuando usted va a una notaría y hace un negocio, lo que firma el notario, eso no se puede cambiar. Eso ya no hay reversa en el negocio, que para atrás tiene que pagar una multa, pero eso no se puede cambiar. Ahora bien, Dios hizo un contrato, que es un pacto, con Abraham 400 años antes de que fuera dada la ley. La ley de Moisés jamás podría cancelar la promesa original que Dios le dio a Abraham. Dios le prometió igualmente a la simiente de Abraham, y el versículo 16 indica que esta simiente es Cristo. El versículo 16. La ley mosaica no fue una nueva manera de salvación que cancelaba las promesas de Dios a Abraham.
esto no sería lógico. No se podía cancelar las promesas que Dios le había dado a Abraham, no se podían cancelar a través de la ley dada 430 años después. La promesa y la fe van juntas. ¿Usted cree? Entonces yo le prometo esto, lo bendigo y haré de ti una nación grande. Pero la promesa y la ley no van juntas. Dios no le dijo, mire, usted tiene que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y entonces yo lo bendigo y lo hago una nación poderosa. Él le dijo que creyera, solamente debía creer en lo que Dios le hablaba, confiar en lo que Dios le estaba hablando. Pero ahora, ¿por qué Dios les dio la ley? Podrían preguntar los oponentes, los judaizantes. Pablo responde en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Romanos 2:14 deja en claro que Dios nunca dio la ley a los gentiles. Los gentiles no tuvieron ley. El pueblo judío tenía el privilegio de tener una ley moral y una ley de sacrificios, de salud, dietéticas que Dios le había dado. Pero los gentiles no se les había dado ninguna ley. Ahora, Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que le nace en el corazón, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La ley moral ya está escrita en los corazones de los gentiles, dice Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley dada 430 años, el versículo 17, después de la promesa, no anula esta última. Entonces, Dios concedió a Abraham la herencia mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Segundo punto, ¿para qué nos sirve la ley? La ley nos convenció de pecado, pero nunca nos salvó del pecado. Nos convence de pecado, dice versículo 21-22 de Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. La ley encerró a todos bajo pecado. La ley no es contraria a las promesas de Dios. La ley revela el pecado, llevando al pecador a confiar en las promesas de Dios. La ley nos muestra la necesidad de la gracia. La gracia de Dios nos capacita para agradarlo mediante la fe, la cual también es dada por gracia. Toda la salvación es por gracia. La ley coloca a todos bajo pecado. En Romanos 3:23, lo que significa que solamente podemos ser salvos por gracia, solamente sin añadir obras de la ley. Otro argumento, ¿para qué se nos dio la ley? La ley preparó el camino para Cristo. Eso dice los versículos 23 al 29. Dice, y este es el espacio que nos corresponde hoy. Hoy me ha correspondido esta parte de hablar sobre los versículos 23 al 29. Y dice el versículo 23, pero antes de que viniera la fe, el sistema de la salvación por la fe en el Señor Jesús, ¿sí? Antes que viniera la fe, o sea, antes de que llegara el Evangelio, nosotros, dice Pablo, la nación judía, de los judíos, estábamos bajo la ley. O sea, estaban como los malhechores condenados que son cuidados bajo estricta vigilancia. Como prisioneros estábamos sentenciados a muerte. Para la fe
que después sería revelada. En los versos 3:23 al 25 y 4:1, la ley mosaica es personificada. Hay una personificación de la ley que hace Pablo para dar mayor claridad a los Gálatas, y la personifica en dos sentidos, que era muy conocido en el mundo romano de esa época, que era el aspecto que tenía el ayo y el aspecto que tenían los tutores y los curadores, que eran los que guardaban los niños. El versículo 23 de Gálatas 3 dice: estábamos confinados bajo la ley, o sea, que la ley era como un carcelero que nos tenía presos. Y el versículo 24 dice: la ley ha sido nuestro ayo. El ayo, nos explicaba el hermano Juan, ahora hace 8 días, que era el cuidador de niños. La ley nos cuidaba, nos protegía, pero también era para los tutores. La ley era como un tutor de un niño desde su nacimiento hasta la edad de 14 años. Los tutores en el mundo romano cuidaban a los niños de que nacía el niño hasta los 14 años. Ya de los 14 años en adelante pasaba a manos de un curador, se llama un curador, al que guardaba al niño, lo llevaba y lo traía, lo protegía de la edad de 14 a 25 años, que era el tiempo de la edad adulta para el romano. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. La ley nos ha empujado, nos ha impelido hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe sola. Esta parte fue explicado por el hermano Juan el domingo pasado. La ley era nuestro maestro de escuela. En Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe, no por la circuncisión, ni por alguna observancia de la ley mosaica. El cristiano como tal tiene los privilegios de un hijo adulto en la casa de su padre. Es liberado del pupilaje y ha recibido su libertad. No necesita el ayo. Ya no necesitamos curadores ni maestros, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Ya no necesitamos los ayos, ya no necesitamos estar bajo la ley. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La fe en Jesucristo nos bautiza, nos sumerge en Cristo. Este bautismo del Espíritu identifica al creyente con Cristo y lo hace parte de su cuerpo. Cuando usted cree en Cristo, usted es bautizado, es sumergido en Cristo. Usted en Cristo, Cristo en nosotros. Ahora, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Formamos parte. Somos los ladrillitos que formamos todo el edificio de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo, con un mismo sentir, de una misma alma, como decía en Hechos, de un mismo espíritu. El verdadero cristianismo acaba con cualquier tipo de discriminación. Somos todos iguales. Ya no hay amos, ya no hay siervos, ya no hay mujer, ya no hay varón, sino que estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Si sois de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham. Podemos decir que somos hijos de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos creído, así como creyó Abraham. ¿Hemos creído qué?
el mensaje del Evangelio. Hemos confiado en Dios, hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y en Gálatas 4, miremos ahora Gálatas 4, del versículo 1 al 7, continúa la discusión con los gentiles como completos herederos de Dios por la fe y no esclavos según los rudimentos de la ley. El otro argumento es el argumento del tiempo señalado. Y está en Gálatas 3, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos o principios de la religión judía. Esos rudimentos eran mundanos y materiales, no incluían un reconocimiento claro de las cosas espirituales, los rudimentos del mundo. Las formas anteriores de la religión gentil, ¿sí?, lo que practicaban la religiosidad gentil, e incluía aún la judía, estaba muy ligada a los sentidos, ¿sí? Muchas veces pasa eso lo mismo, ¿no? Nuestras religiones se basan a veces en los sentidos, en el emocionalismo, ¿no? Muchas iglesias. Es que yo no siento la presencia del Señor. Es que yo me erizo cuando oramos, o esto, aquello. Todo se basa en los sentidos, en lo que usted puede percibir con los ojos, con el oído, con la vista. Aunque nosotros oímos, ¿no? Nosotros también estamos supeditados a los sentidos porque oímos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos constriñe, nos alegra, nos impulsa a buscar a Cristo. Y eso tiene que ver también con los sentimientos. Pero generalmente este tipo de gente vivía bajo un ritualismo, tanto los judíos como los gentiles en esa época. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo corresponde al tiempo señalado por el Padre, ¿no? El Padre tiene un plan de salvación y a su debido tiempo envió a su Hijo desde el cielo. Como dice Juan 1:1, fue enviado, ¿sí?, desde el cielo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo dónde estaba? Estaba con Dios. Entonces Dios lo envía y Él viene voluntariamente a cumplir una misión. La expresión nacido de mujer no pretende destacar tanto la divinidad de Dios, de Cristo, sino su verdadera humanidad. Nacido de mujer quiere decir que nació como un ser humano, aunque era Dios. Y nacido bajo la ley, ¿qué quiere decir esto? Que nació en igualdad de condiciones que nosotros, bajo la ley, o bajo la ley en la época de Cristo, la ley que tenían los judíos. Nacido en estado nacido en un estado de cosas donde el mundo entero estaba sujeto a la ley. Nosotros también estábamos bajo la ley. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para redimir o rescatar. Para redimir o rescatar al precio de su muerte tanto a judíos como a gentiles, a la vez salvarlos de la condenación bajo la cual los coloca la ley. La ley nos coloca bajo condenación y era necesario que viniera alguien, y ese alguien es Jesús, a rescatar, a pagar un precio por nuestros pecados para ser librados de la ira de Dios. La redención es seguida por la adopción, lo que implica la admisión en la familia de Dios, donde Dios es el Padre y Cristo el Hijo mayor, y nosotros, hermanos de Cristo. Cristo el primogénito entre muchos hermanos. 4:6 Gálatas dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. ¿Tenemos el Espíritu de su Hijo? Amén. Si no tenemos el Espíritu de su Hijo, no pertenecemos a Él. Y el cual ese Espíritu clama, intercede por nosotros diciendo, Abba Padre. Una expresión muy íntima, muy familiar, que nace del Espíritu, para demostrar la familiaridad que debe haber entre nosotros y el Padre, porque hemos sido reconciliados, somos hijos, ya no somos esclavos, somos herederos por medio de Cristo. Amén. ¿Qué podemos decir de todo lo anterior? ¿A qué podemos concluir? Ayúdenme ustedes. ¿Qué se les quedó en la mente? ¿Dije algo? ¿Entendieron algo? ¿Alguien puede decir algo?
que somos salvos por la fe con obras, ¿verdad? Ah, ¿no? Ah, con la fe sin obras, solamente creer, depositar nuestra confianza en Cristo nuestro Salvador. ¿Qué más? Que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Por la fe, al creer en Cristo, podemos tener la fe de Abraham. Que somos uno por la fe en Cristo y no hay distinciones o clasificaciones entre nosotros. Que por la fe y no por la ley Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha hecho sus hijos y nos ha dado una herencia eterna. Y por eso debemos dar gracias a Dios. Amén. Entonces, oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por venir a salvarnos. Así como salvaste a los Gálatas, Señor, solamente por gracia, sin las obras de la ley. Gracias porque tuviste que enviar a tu Hijo a rescatarnos, Señor, y a morir en una cruz por nuestros pecados para librarnos, Señor, de tu santa ira. Gracias, Señor, porque nos has adoptado y somos parte de tu familia. Podemos levantar las manos a ti y decir, Abba, Padre, glorificarte, exaltarte, y podemos entrar confiadamente delante de tu presencia, no como siervos, sino como hijos. Padre, muchas gracias por permitirnos, Señor, oír tu palabra. Te ruego que guardes todas estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.